Buenos días, amada iglesia. Es un gusto tener la oportunidad nuevamente de reencontrarnos a través de los medios virtuales a los cuales tenemos acceso. Como hemos estado informando, a partir de hoy, domingo 13 de septiembre, tenemos la bendición de poder reabrir el templo para la honra y gloria de nuestro Señor, para poder celebrar al Cristo resucitado que nos amó y nos llamó a esta salvación tan grande. En esta oportunidad, la transmisión no va a ser aún a través del Facebook Live, es decir, a través de Facebook y en vivo, porque todavía hay que resolver algunos aspectos técnicos. No obstante, esta es una transmisión que concuerda con el culto presencial en nuestra iglesia. Queremos bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hoy especialmente hemos preparado el culto para hablar sobre la oración eficaz, para reflexionar sobre la oración efectiva del creyente. Y antes de traer este mensaje que Dios puso en nuestro corazón, enviamos a los diferentes chats de nuestra iglesia solicitudes de peticiones de oración que los hermanos gentilmente nos hicieron llegar a través del WhatsApp. Recogidas esas peticiones, las vamos a presentar delante del trono de la gracia, sabiendo que el Señor ya escuchó nuestras oraciones, amada iglesia. Así que los invito a orar con nosotros. Me acompañan en esta oportunidad, en el inicio de este mensaje dominical, nuestro hermano José Ricardo y nuestro hermano Sergio, quienes también, junto conmigo, van a estar intercediendo por las oraciones, por las peticiones de los santos. Oramos. Padre Santo, Señor, en esta mañana queremos alabar y glorificar tu nombre, darte honra, alabanza que solo tú mereces, mi Dios bendito. Bendito sea el nombre de nuestro Señor en todo tiempo. Señor, como iglesia, queremos presentar este clamor delante de ti, sabiendo, Padre, que conforme tú has prometido, tú estás con los que has llamado, tú estás con tus hijos. Nosotros somos hijos del Altísimo, redimidos en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias al sacrificio bendito de Cristo en la cruz del Calvario, aquella pared divisoria que separaba al hombre de Dios, aquel manto divisorio que separaba al hombre de Dios, fue rasgado por nuestro Señor a la hora del consumado es en la cruz del Calvario. Y desde entonces, todos los santos podemos clamar a ti, Señor, confiando en tus promesas, reconociéndote a ti como soberano, Dios y Señor del universo, reconociendo que es en tu voluntad que podemos y debemos caminar, Señor, y que tú vas a responder de acuerdo con tus designios buenos, designios perfectos, designios santos para tus hijos. Señor, que en tu iglesia, que en medio de la familia de tu iglesia se ha hecho conforme tu santa voluntad, hoy y siempre, Señor. Por favor, inclina tu oído y escucha, Señor, escucha el clamor de cada uno de nosotros en tiempos angustiosos, Señor, en los tiempos de prueba, en los tiempos de la tribulación momentánea que nos ha tocado vivir. Queremos presentarte nuestras súplicas como pueblo tuyo, como hijos tuyos que somos, Señor. Y sabemos que en tu soberanía, que en tu gran poder, que en tu omnisciencia, Señor, en tu sabiduría grande, tú vas a dar conforme a lo que nosotros necesitamos, Señor. Padre, la Escritura dice que el Espíritu
Intercede por nosotros con gemidos indecibles, Señor, delante del trono de la majestad de Dios. Intercede por nosotros, pidiendo aquellas cosas que incluso nosotros no sabemos pedir porque son espirituales, porque aún no las conocemos, Señor, y queremos hoy disponer nuestro corazón para entregarnos en tus manos, Señor, y en mansedumbre pedirte, Dios, que guardes a tu iglesia, que nos sigas protegiendo, que nos sigas ayudando, Señor, que sigas fortaleciendo la fe de tu pueblo. Padre, gracias, bendito y alabado sea tu nombre. Ahora, Señor, queremos presentar las oraciones de nuestros hermanos. Escucha, Señor, el ruego que hoy tenemos el privilegio de llevar hasta el trono de la gracia, de donde esperamos el oportuno socorro que necesitamos de ti. En el nombre de Jesucristo, escucha, Señor, escucha la oración. Amén. Señor, en esta mañana, delante de tu presencia estamos para venir delante de ti con voz de ruego y súplica, solicitando tu favor por nuestra hermana Evelyn también, que ella está solicitando la oración de la iglesia por la recuperación que ella tuvo, Padre. Queremos esta mañana poner en tus manos para que tú le bendigas. Ella es una sierva tuya también, Señor. Pedimos esta mañana delante del trono de la gracia por nuestra hermana Evelyn, así también por nuestra hermana Teresita, que ella ha sufrido una caída y ha solicitado fervientemente a la iglesia que ore por ella para restablecer su salud. Ella está llena de gozo, pero un poco aburrida, pero ponemos en tus manos esta petición de ella, Padre, para que delante del trono de la gracia ella tenga recuperación pronto, para que ella pueda trabajar también. Gracias porque has cubierto con tu sangre a cada hermano. Así también ponemos en tus manos, hermana Carmen, para que tú le des a ella fortaleza espiritual en este momento difícil de pandemia, Padre, para que cada una de nuestras hermanas tengan fe en ti cada día y fortaleza, Padre, para que tú, Señor, levantes sus espíritus y ellas puedan cada día confiar más y más en ti, Señor. Así también ponemos en tus manos a Rosibel y su hija, para que también a ellas les brinde la fortaleza que ellas necesitan. O sea, tu Espíritu de Dios en esta mañana, para que ellas puedan confiar en ti cada día. Levántales, Padre, su ánimo, levántales, Señor, su espiritualidad a cada una de ellas, para que puedan alabar tu nombre cada día. Así también ponemos en tus manos a María Marta y su hija Abigail, para que tú les guardes y les guíes, para que tú les suplas el trabajito diario a cada una de ellas, Padre, y que no les falte nada, pero que también, Señor, la fe en cada uno sea aumentada a través de tu Espíritu Santo esta mañana, Padre. Así también ponemos en tus manos a todos aquellos hermanos que están enfermos con COVID, que están quebrantados de salud, Padre, para que tú les restablezcas la salud y ellos puedan alabar tu nombre cada día. Estamos confiando en ti, Padre, para que tú, Señor, restablezcas las fuerzas a cada uno. Con tu palabra dice que como las del búfalo serán restablecidas y como las águilas se levantarán vuelo para honra y gloria tuya, Padre, en esta mañana. Te damos gracias en el nombre precioso de tu amado Jesucristo. Amén. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, y en este momento para pedir por las peticiones de nuestros hermanos, Señor. Hay muchos hermanos en necesidad, en situaciones difíciles, Señor, y por eso traemos esas peticiones, Señor, para que tu gran amor y misericordia las contestes, Señor. Quiero pedirte por doña Rodolfo y doña Praxis, Señor, esos siervos tan queridos en esta iglesia, Señor, que han dado su vida siempre en tu servicio, Señor. Que tú los bendigas grandemente, Señor, que su salud sea fortalecida, Señor, que tu gracia fuese bien, Señor, que los bendigas grandemente, Señor, porque son siervos muy queridos por nosotros, Señor. También te quiero pedir, Señor, por doña Margarita y su salud, Señor, para que tú la prosperes en esta situación, en esta enfermedad que tiene, Señor, que tú la bendigas, que le ayudes a recuperarse, Señor. Ellos otros siervos tuyos, Señor, que te has servido siempre con mucho esfuerzo, Señor. Gracias por ellos, Señor, bendícela grandemente, Señor. Dale bienestar a todos los clientes, Señor, y bendícela, Señor. Traigo otra petición, Señor, por los hermanos que por la pandemia han quedado sin trabajo, Señor, que tú les ayudes, que
ha sido una situación muy difícil para muchos, Señor, y especialmente por aquellos que han perdido su trabajo, Señor, que tú les suplas, que les ayudes, que los bendigas, que les des fortaleza, Señor, que puedan conseguir un trabajo, Señor, en el cual puedan satisfacer sus necesidades, Señor. También te quiero pedir, Señor, por una petición muy especial por nuestra hermana República de Venezuela, Señor, que ha sido tan golpeada últimamente, Señor, en muchos campos, Señor, que tú la bendigas, Señor, que la fortalezcas, que la levantes, Señor, con nuestros hermanos venezolanos, Señor, que tenemos muchos en esta iglesia, algunos, Señor, que nos ayudes a nuestros familiares allá también, Señor, y los bendigas grandemente, Señor. Te quiero pedir también, Señor, por los hijos, los nietos y los nietos de nuestra hermana Paula, que les des protección en medio de esa pandemia, Señor, porque ella piensa en ellos, Señor, y quiere llevar a control esta petición, Señor, de protección por ellos, Señor. También por los misioneros, Señor, que están en el campo transcultural, Señor, que tú los ayudes, que los fortalezcas, que les des ánimo, Señor. Ellos están haciendo un gran trabajo, Señor, y que les abra las puertas y supla sus necesidades, Señor, para que nosotros puedan continuar con esta gran obra que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, Señor. También te quiero pedir, Señor, por Daniel, hijo de doña Adriana, y Andrés, Señor, misioneros en Almería, Señor, que él inicia su curso lectivo, Señor, que tú lo cuides, Señor, que sus padres se preocupan por la situación de la pandemia, que tú les des fortaleza, confianza, y ellos piden también por la protección de todos los niños de España, porque inicia su curso lectivo, Señor, para que bendigas grandemente esa nación y a sus niños, Señor. También te quiero pedir por nuestra hermana Minosca, Señor, que está teniendo problemas de salud, Señor, que tú la bendigas, que la salves, Señor, que es una hermana muy trabajadora, muy joven, Señor, que le ayudes con sus pulmones, sus estómagos, Señor, que le des una linda recuperación, que se pueda sentir bien, Señor, y también para que puedan conseguir un vuelo para regresar a Uruguay, Señor, que los necesitan soldados en este tiempo, Señor, para que tú les abras las puertas y les ayudes y los bendigas grandemente, Señor, en su vida a Uruguay, Señor. Te pido todo esto, Señor, y te doy las gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano. Igualmente. Muy bien. Sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios y Él va a escuchar. Y hermanos, hemos querido compartir con ustedes este tiempo de intercesión por las necesidades del pueblo de Dios. Y hoy vamos a considerar, como les adelantaba, el tema de la oración eficaz o efectiva. Mis hermanos, las Sagradas Escrituras constantemente nos están instruyendo a aprender a orar sin desmayar, orar sin cesar, orar en toda circunstancia, en todo tiempo, en los tiempos de bonanza, en los tiempos de gran alegría, en los tiempos de prosperidad y también en los tiempos de prueba, en los tiempos de tribulación momentánea. El creyente alaba al Señor siempre, no importa cuál sea el evento o la circunstancia que le esté tocando vivir, el creyente siempre alaba y glorifica el nombre del Señor. También, mis hermanos, debemos aprender en medio de la oración y en medio de las circunstancias que nos ha tocado vivir a discernir la mano de Dios operando en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, legítimamente hay un deseo de acudir a la oración eficaz, hay un deseo en el creyente de que sus oraciones sean efectivas, es decir, que sus oraciones sean escuchadas. Pues eso es natural, eso es comprensible. Todos queremos, mis hermanos, que Dios escuche nuestros ruegos. Ahora, ¿cómo poder tener cierta seguridad de que Dios escucha el clamor?
Mis hermanos, hay oraciones que el Señor no está dispuesto a pasar por alto. Y como lo revela la Biblia también en el libro del profeta Isaías, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído ha dejado de escuchar, y de esto vamos a estar hablando. Pero en medio de que hablamos de la oración eficaz, muchos se podrían estar preguntando ¿por qué sus oraciones parecen que no son contestadas? Incluso, mis hermanos, algunas personas han dejado de orar o dejan de orar porque sienten que Dios no los escucha. Antes de continuar con el tema de la oración, yo quisiera hacer un necesario paréntesis. Y este paréntesis nos va a ayudar a entender mejor la oración eficaz. Y el paréntesis tiene que ver con algo que es muy importante que tengamos presentes los creyentes, y es el que Dios es soberano. Dios es soberano. Él es creador, Él es formador de todo cuanto existe. En consecuencia, mi hermano, déjeme decirle que Dios puede responder sus oraciones o puede guardar silencio, puede conceder y puede no conceder, puede retardar lo que se le pide, o incluso puede más bien enviar una circunstancia o permitir una circunstancia que usted no está buscando y que se da en su vida, porque Él es soberano. Él es un Dios potente, es un Dios todopoderoso, amoroso, pero es soberano. Y su sabiduría está muy por encima de sus necesidades materiales de hoy, de sus necesidades emocionales o espirituales. Él está muy por encima de todas estas cosas. Mis hermanos, tengamos presente que Dios es soberano y que Él va a responder en función de su soberanía. Y claro está, en función también de lo que Él conoce, usted realmente necesita. Déjeme leerle el texto de Isaías 45, 5 al 7. Isaías 45, 5 al 7, que precisamente nos va a ubicar sobre un aspecto que a veces se nos olvida, que es el de la soberanía de Dios. Dice las Sagradas Escrituras: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Interesante. Y al que le está hablando es al rey Ciro. Al rey Ciro. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amén. Hermanos, en este breve pasaje, Dios le está hablando a un impío, a un rey impío que incluso había avasallado al pueblo de Israel, el rey Ciro. Alguien ajeno al pueblo de la promesa, al pueblo de Israel, alguien totalmente ajeno. No obstante, Dios quiso en su soberanía utilizar como su instrumento a este impío rey Ciro, lo quiso utilizar para cumplir sus posteriores planes de redención para el pueblo de Israel, y a través de Israel, planes de redención para todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Es interesante, mi hermano, observar que a Dios todo se le somete, porque todo le pertenece. Es importante tener presente que Él puede usar personas, espíritus o circunstancias, incluso ajenas al pueblo de Dios, para cumplir algún propósito santo que Él tiene, para llevar a cabo
su voluntad, que siempre va a ser, eso sí, mi hermano, bueno, santa y perfecta. Es decir, que incluso en estos tiempos de pandemia global, Dios está en control del mundo. Dios no ha perdido el control. Él es soberano de este planeta y de todo el universo creado, de toda criatura, de redimidos y de no redimidos. Él tiene el control, mi hermano. No perdamos esto de vista nunca. No perdamos de vista que Él es Dios soberano, omnipotente, creador de todo cuanto existe. Guste o no le guste a las personas lo que está observando. Quiero hacer una aclaración con respecto al texto que leímos, una aclaración que juzgo necesaria. Cuando el texto habla de adversidad o de calamidad, está hablando de eso, de adversidad o calamidad, de pruebas, de tribulaciones. Y eso no debe confundirse, mi hermano, con el pecado, porque algunos podrían salir a interpretar como que eso es pecado. Y el texto que leímos de Isaías, el texto que acabamos de considerar de Isaías 45, 5 al 7, no está hablando de pecado, está hablando sí de la adversidad, está hablando sí de la calamidad, pero no está hablando de pecado. No debe confundirse con pecado. Dios, mi hermano, no es el autor del pecado, porque alguien podría hacer esa derivación. Si Dios es creador de todo, si Dios es soberano, entonces Dios creó el pecado. No, Dios no es el autor del pecado. Sí ha hecho que la tristeza y la miseria sean los frutos inevitables del pecado. Eso es diferente. El efecto en miseria que observamos, en injusticia, en desigualdades, son el efecto del pecado del hombre, porque quien comete esas cosas es el hombre, que desemboca en tristeza y en dolor. Pero Dios no es el autor del pecado. Dios jamás peca, mi hermano, jamás. El hombre sí, el hombre es un pecador. Dios no peca, por el contrario, Dios diseñó un plan perfecto en su Hijo unigénito para rescatar al hombre de su condición de pecado, de rescatarlo de su condición de postración y de sufrimiento que provoca el pecado en el hombre. La Escritura nos dice en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Y 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Amada iglesia, Dios está muy por encima de nuestros conceptos, de nuestras ideas, de nuestra realidad. Dios está por encima de todo lo creado. Dios está por encima del espacio, del tiempo. Además, hermano, es un Dios sabio, amante, sublime, todopoderoso, y siempre ha buscado el bienestar de aquellos que lo han recibido a Él como Señor. Ahora, en su soberanía, Él va a escoger el camino que usted necesita para ser bendecido y el tiempo exacto para hacerlo. Porque Dios no es ningún robot que responda a mis peticiones o a mis anhelos o a mis deseos. Dios no está bajo mis órdenes. Dios no está bajo las órdenes de ningún mortal. Dios no está bajo las órdenes de nadie. Dios es soberano, glorioso y omnipotente. Él hace conforme su santa voluntad como quiere. A veces los hombres parecen que tuvieran a Dios como un siervo, como alguien a quien se le puede decir haga esto, haga lo otro, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y entonces decretan, decreto tal cosa, ordeno tal otra. Como que tuvieran esa potestad en sí mismos, o como que tuvieran la atribución de decirle a Dios, haga esto, deje de hacer aquello.
La verdad sea dicha, amada iglesia, Dios es soberano y no actúa de esa manera. Dios sigue teniendo el control de todo. Mis hermanos, en medio de las circunstancias difíciles, Dios siempre ha provisto, eso sí, un instrumento para que podamos acudir a Él cuando estamos angustiados o cuando estamos gozosos. Él ha provisto un instrumento para relacionarnos con Él de una manera espiritual extraordinaria, y eso es la oración. Y por eso aquí cierro el paréntesis de la soberanía de Dios y quiero hablarles sobre la oración eficaz. ¿Cómo es esa oración eficaz? ¿Cuáles serían los elementos que las Sagradas Escrituras nos enseñan sobre la oración eficaz? Y yo quisiera hacerlo a través de un ejemplo que nos da la misma palabra de Dios. Lo invito a ir a Hechos de los Apóstoles y ahí vamos a estar considerando el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Pero antes de leerles la historia que está ahí, quiero presentar un recordatorio a través de dos pasajes y que tienen que ver con la oración eficaz. Uno está en Isaías 59, 1 al 2, Isaías 59, 1 al 2. Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vean cómo este es un elemento que estorba la oración eficaz. La estorba, de acuerdo con lo que dice Isaías 59, 1 y 2, y Santiago 4, 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, mi hermano, no pretenda usted que Dios lo escuche si usted no está haciendo su voluntad, si usted no se esfuerza por alejarse del pecado, ¿verdad? Porque eso indiscutiblemente es una barrera que el hombre pone para que Dios responda su clamor, para que Dios responda la súplica de sus hijos. Bien, entonces ahora sí vamos al texto, hecha esta aclaración y habiendo hablado de la soberanía de Dios, que Él responde cuando quiere y de la forma que quiere, vamos a presentar un ejemplo de oración, que por cierto es una oración extraordinaria. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, una festividad, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Verso 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel
y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Bueno, mis hermanos, hermoso ejemplo de lo que hace una iglesia y lo que provoca en el corazón de Dios cuando la iglesia ora sin cesar, cuando la iglesia ora con perseverancia. El rey Herodes estaba persiguiendo a los cristianos en Jerusalén. Ya había dado muerte al apóstol Jacobo y entonces quería matar también a Pedro. Por eso lo encarceló. Pero cuando eso sucedió, la iglesia dobló rodillas. La iglesia de Jesucristo, incipiente, clamó al Señor, clamó y clamó en medio de esa prueba, de esa difícil circunstancia. Mis hermanos, la custodia de Pedro, el encarcelamiento de Pedro era tremendo. El verso 5 lo resume, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero estando custodiado en la cárcel, la iglesia de Jesucristo, reunida en la casa de Juan Marcos, de la madre de Juan Marcos, ¿verdad? ¿Qué hacía? ¿Qué hacían, hermanos? Oraba sin cesar a Dios. ¿Por quién? Por Pedro. Entonces, mis hermanos, la primera condición de una oración eficaz es que la oración debe ser dirigida al Dios verdadero. Al Dios verdadero, al único Dios. Porque es que hay oraciones que se elevan a dioses que no existen, que la gente recrea en su mente. Son oraciones que jamás van a ser contestadas. Los cristianos en esta época y también antes debemos presentar nuestras oraciones al Dios Todopoderoso del que hemos hablado, soberano, y que escucha aquellas oraciones que no tienen estorbo a través del pecado, o que no se piden para los propios deleites, sino que se piden para hacer la voluntad de Él. Hay mucha gente que está orando mal, oran a cualquier deidad que han recreado en su mente y oran por lo que ellos creen que necesitan, como que pudieran doblar la mano de Dios. Incluso hay otros que cuestionan a Dios porque no responde su clamor. Y entonces toman una actitud defensiva, diciendo, Dios no existe, o yo oro a Dios como a mí mejor me parece, porque es un asunto entre Dios y yo. Mis hermanos, el único Dios que existe, el Dios Todopoderoso que nosotros conocemos, es santo, aborrece el pecado, lo aborrece, y un día va a juzgar a todos por lo que han hecho, sobre todo aquellos que no han recibido a Cristo como Señor. No olvidemos que Él es el creador del mundo, de la tierra, de lo visible y de lo invisible, que nos ha dado una forma de vivir y que nosotros debemos responder a esa forma de vivir si es que queremos tener una relación con Él y si queremos que Él escuche nuestro clamor. Mis hermanos, este Dios fue el que entregó a su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, para recibir perdón de pecados y para que de esa manera nosotros, conscientes de eso y pidiendo perdón, podamos ir después sinceramente a Dios a pedir en su voluntad. Mis hermanos, la segunda condición para que Dios escuche es que la oración que mueve el corazón de Dios es la que se hace fervientemente. Desde el punto de vista humano no había esperanza para Pedro. Pedro ya estaba prácticamente condenado. Nada más era sacarlo, exponerlo y matarlo. Iba a ser ejecutado al día siguiente. Pero Dios respondió el clamor de su iglesia.
Dios respondió al clamor de su iglesia y milagrosamente entonces Pedro fue liberado. Vea la forma extraordinaria en que fue liberado. Dios envió un ángel para que sacara a Pedro de la prisión. Y bueno, cuando llegó a casa de María, tocó la puerta y la joven que lo vio, bueno, salió corriendo diciendo que ahí estaba Pedro y la gente no podía creerlo. Mis hermanos, la oración ferviente es motivada por el amor y debe ser siempre elevada a Dios con emoción y con fe. Emoción y fe, con amor. Y es que no solo se trata de mencionar nuestras peticiones, ¿verdad? Sino de entregar con sinceridad nuestro corazón. Decir, Señor, necesito eso, lo necesito. Tú que conoces mis necesidades, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que suplas conforme tus riquezas en gloria y conforme tu santa voluntad, sabiendo que lo que tú vas a dar para mí va a ser bueno. Si me respondes, aleluya, y si no me respondes, aleluya, gloria a Dios. Mis hermanos, cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, Él estaba en una agonía tremenda. Y oraba, dice la Escritura, más intensamente, más fervientemente. Era una oración que perseveraba. Mis hermanos, así debe ser la oración de la iglesia. Perseverante, una oración que no se cansa de buscar, de llamar, de tocar. Insistentemente. Dios quiere eso, mi hermano. Cuando oramos por otros, hagámoslo fervorosamente. La tercera condición, mi hermano, de la oración eficaz es aquella que siempre se hace de acuerdo con su voluntad. Siempre de acuerdo con su voluntad. Cuando usted siente una carga en su corazón, usted puede y debe buscar hermanos en la fe para que oren juntos. Un compañero de oración nos da ánimo. Un compañero de oración resulta en apoyo, comparte nuestras cargas. Recuerden que Dios dijo que Él responde cuando dos o más personas se reúnen en su nombre. Esta es una herramienta poderosa que Dios nos ha dejado a nuestro alcance. Mis hermanos, si el pecado es un estorbo, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Qué haríamos con el estorbo? Quitarlo. Estorbo es algo que impide que usted transite, que usted camine. Pues elimínenlo de su vida, elimínenlo de su corazón. Y tengamos corazones puros delante de Dios. Vayamos al trono de la gracia pidiendo perdón las veces que sean necesarias. Y hagamos propósitos de enmendar para caminar en rectitud y en la voluntad de Dios como Él quiere, para que puedan ser escuchadas nuestras oraciones, para que nuestras oraciones sean eficaces. Dios no nos va a dar jamás aquello que nos pueda guiar al precipicio o a un camino de desobediencia. Dios no va a dar aquello que Él sabe en su sabiduría infinita que en el mediano, largo plazo, en lugar de bendecirlo a usted, lo va a perjudicar. ¿Cuántas personas a veces pudieron haber creído que fueron muy bendecidas porque, no sé, recibieron un gran negocio, una herencia, y esa aparente bendición, en lugar de tornarse en un canal de prosperidad, resultó en perdición para su vida? Él siempre va a darle a usted lo que usted estrictamente necesita. Por eso debemos pedirle que actúe y que dé acorde con su voluntad. Así que si estamos viviendo tiempos de dificultad, glorifiquemos el nombre del Señor y pidámosle que nos siga librando, que nos siga ayudando y que siga levantando a la iglesia
para que nunca se le olvide a la iglesia que lo primordial es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y que cuando hacemos esas cosas, todas las otras que necesitamos, Él las va a ir añadiendo en la justa medida que necesitamos. Él conoce las peticiones que hemos hecho hoy y todas tienen que ver con urgencias muy necesarias para todos, que el Señor conoce y Él hará conforme sus riquezas en gloria para usted. Se lo aseguro, créalo y siga clamando por eso. Sígale pidiendo a Dios que en su voluntad derrame gracia sobre gracia en su vida. Recuerde que Dios es soberano, pero que Él también, siendo soberano como es, lo ama. Y si usted es su hijo, Él le va a dar lo mejor. Él le va a dar lo mejor. Y pida como un hijo obediente, y pida reconociendo su soberanía y sometiéndose a su voluntad. Nunca con arrogancia de que Dios tenga que darle, sino que Él da de gracia. Él le dio la salvación de gracia y Él le da todo lo demás de gracia. Y sea usted un hombre o una mujer que camina en condición de sumisión delante de Dios. Delante de Dios debemos ser humildes, agradecidos y pedir y recibir las cosas conforme Él quiera darlas. Si en bien, en bien. Si en prosperidad, en prosperidad. Si en escasez, siempre el Señor sea exaltado. El Señor da, mi hermano. Y el Señor es el que quita. No hay otro que quite, es el Señor. Así que el Señor da y el Señor quita. Independientemente de lo que pase con su vida, usted debe clamar, como lo hizo Job, sea el nombre del Señor bendito, sea el nombre del Señor bendito. Ore siempre, ore con fervor, ore con fe, esfuércese por no pecar, sea perseverante y reciba bendición. Oramos, iglesia. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos en tu santo nombre. Suplicamos, Señor, tu auxilio una vez más en situaciones de crisis en las que nos ha tocado vivir. Tú conoces, mi Dios, las necesidades de tu pueblo. Oramos para que en tu voluntad tú puedas suplir lo que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas necesitan. Especialmente, Señor, para aquellos que están en sus casas. Que tú nos llenes de mucha fortaleza, de mucha paz y de ese gozo tuyo, Señor bendito. Padre, gracias porque estás con nosotros, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sea el nombre del Señor alabado y glorificado. Que siempre el nombre del Señor sea bendito. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor los siga bendiciendo y nos vemos en una próxima oportunidad.